¿Qué pasa, gato jazz? Hoy toca mejorar nuestra manera de hablar. Aprender a organizar los pensamientos, lo que queremos decir, es esencial. Y para ello, los conectores son extremadamente útiles. En este vídeo no solo nos vamos a centrar en cómo utilizar pero, es decir, y así que, sino que también vamos a ver cómo hacer para sonar de una mejor manera, con más estilo. Pero recuerda, si puedes hablar tu idioma, también puedes hablar el mío. Antes de empezar, que sepas que hace tiempo ya hice un vídeo parecido explicándote las conjunciones y conectores que deberías saber para sobrevivir a cualquier conversación en español. Te lo dejo por aquí. Y ahora sí que sí, empezamos. Estoy seguro de que pero es una de las primeras palabras que has aprendido en español. Su función es oponer ideas, matizar. Te pongo ejemplos. Esta hamburguesa está buena, pero con un huevo frito estaría increíble. Quiero salir a dar un paseo, pero está lloviendo. Entiendo lo que dices, pero no estoy de acuerdo. La pregunta es, ¿cómo podemos mejorar esto? Simple. Además de pero, podemos utilizar sin embargo y no obstante, que significan exactamente lo mismo. Su única diferencia es que cada uno es más formal que el anterior, pero es más simple y común. Sin embargo, es más formal que pero, y no obstante, es incluso más formal que sin embargo. Te enseño a usarlas. Hacía frío, pero salimos a caminar. Hacía frío, sin embargo, salimos a caminar. Hacía frío, no obstante, salimos a caminar. ¿Ves cómo las tres las puedes usar de la misma manera? Lo único que cambia es el tono de la frase, más formal o menos formal. También podríamos usar aunque en vez de pero. Aunque sirve para hablar de dos cosas que pasan al mismo tiempo, pero una no cambia la otra. Fíjate en estas frases. Estoy cansado, pero voy a ir. No tengo hambre, pero voy a comer. Me gusta el café, pero prefiero el té. Para usar aunque, solo tenemos que modificarlas un poco. Voy a ir aunque esté cansado. Aunque no tengo hambre, voy a comer. Me gusta el café, aunque prefiero el té. Es decir, seguro que lo has oído cuando alguien estaba intentándote explicar de una manera diferente algo que acababa de decir. Se utiliza para tratar de explicar las cosas de una manera más simple. Es decir, reformular la misma idea. ¿Te has fijado cómo acabo de usarlo? Te pongo algún otro ejemplo. La empresa para la que trabajo busca expandirse, es decir, entrar en nuevos mercados. El contrato ya se ha firmado, es decir, ambas partes han llegado a un acuerdo. En lugar de es decir, podemos utilizar las siguientes expresiones. O lo que es lo mismo. Es un poco más formal, enfatiza el hecho de que el significado no cambia. Ganó el primer premio, o lo que es lo mismo, fue el mejor del concurso. Dicho de otro modo, también lo podríamos considerar formal. Acaban de anular la reunión. Dicho de otro modo, tendremos que reprogramarla. En otras palabras, tiene un tono bastante neutro, muy común en explicaciones orales y escritas. Las entradas se agotaron nada más abrir la taquilla. En otras palabras, la película ha sido un éxito. Te voy a dar otra que seguro que junto con es decir, la vas a usar muchísimo al hablar. O sea, he olvidado traer el dinero. O sea, ahora mismo no puedo pagártelo. Así que, se usa para hablar de la consecuencia de algo de manera práctica y directa. Se usa bastante al hablar. Yo ya estoy cansado, así que me voy a casa. He perdido el móvil, así que no he podido llamarte antes. En lugar de así que, si queremos darle un tono más formal a lo que decimos, podríamos utilizar por lo tanto, que significa más o menos lo mismo, pero enfatiza la consecuencia lógica y razonada. Por eso se usa muchísimo en textos argumentativos. No cumplió con las reglas, por lo tanto fue expulsado del torneo. La semana pasada estuve de viaje, por lo tanto creo que es bastante evidente que tu madre no me pudo ver en esa cafetería. Si quieres sonar aún mucho más formal, utiliza por consiguiente. Si te soy sincero, casi no se usa al hablar. Suena realmente académico y extremadamente técnico y formal. Hubo un aumento en la demanda. Por consiguiente, los precios subieron. Durante el juicio se presentaron pruebas contundentes. Por consiguiente,
El juez dictaminó que el acusado era culpable. ¿Qué te parece, Gato Jazz? Seguro que ahora estás un poco saturado con toda esta información. Tranquilo, tómate tu tiempo. Este tipo de expresiones no se aprenden un día. Organizar tus ideas y expresarlas adecuadamente es difícil hasta en tu propio idioma. Hacerlo en otro idioma es como jugar a un videojuego en modo experto. Debes tener paciencia. ¿Qué te parece si para practicar un poco todo esto me dejas alguna frase utilizando alguna de estas expresiones en comentarios?